que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor los bendiga a todos, Amén. presentes y los que están en sus casas. Traigo el vasito de agua porque no estoy recuperado al 100%, a veces se me reseca la boca más que antes. Y pues aquí estamos. Ojalá que no lo necesiten, en el nombre de Dios no lo van a necesitar. Amén. Hermanos, gracias. Disculpen. Hoy vamos a hablar de darle continuidad. La clase va a ser sobre el Salmo 27. Y le voy a dar continuidad porque este salmo es sobre David, que tenía temores. En los primeros salmos, él aclamaba a Dios. Es una decisión muy sabia cuando uno tiene un temor de lo que sea, un miedo, aclamar a Dios. De hecho, es lo que allá en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y el versículo 10, las primeras palabras registradas de Adán fueron: tuve miedo. No le dijo, o sea, no está registrado de que haya alabado a Dios o que haya tenido conversaciones directas con Dios. Lo primero que está registrado en la Biblia de palabra de Adán es que dice: tuve miedo. Y esta es una continuación de lo que decía el hermano la semana pasada de venciendo el miedo. Yo en mi experiencia he sabido que uno puede vencer el miedo, en un instante lo puedes vencer de una cosa, pero siempre va a tener uno miedo a algo. Mi miedo mayor es estar aquí, pero no que por tener miedo a hablar frente a las personas, siempre se me ha facilitado. El miedo mío es equivocarme en algo, y cuando uno se equivoca, pues yo digo que si no es a sabiendas de uno voluntariamente, el Señor no lo perdona. Y es una presión estar acá arriba, el equivocarse. Y ahora veo por lo que pasan los hermanos cuando están tratando de presentar un sermón o una clase, el estar aquí arriba, porque tienen que tener cuidado con lo que habla y con lo que va a decir, porque debemos de hablar conforme a la palabra del Señor. Amén. Ese es el miedo que estoy tratando de vencer.
pero pues espero no darme por vencido y vencerlo por completo y pues más practicando en el nombre del Señor, pues así será. Hay una pequeña historia que les quiero contar. Tengo dos, pero nomás les voy a contar una. De venciendo el miedo con el coraje. Cuando yo tenía como 7 años, que ya hace 40 años de esto, vivía allá vivíamos en un pueblo allá en México, allá donde somos originarios. Y pues por ser el varón mayor, siempre me tocaba ir me mandaba mi mamá a la tienda de abarrotes, como quien dice. Entonces estaba como a 3 cuadras de mi casa, la tienda esa. Estaba mi casa, donde vivíamos, la casa donde tenían un perro muy bravo. Pero era un perrillo así, no era gigante, era un perrito así, pero era bien bravo. Se llamaba Cepillín, el perro ese. Sí, como no me acordar. Y justamente contra esquina de esa casa está la iglesia de Cristo. Ahí está todavía. O sea que me quedaba 1 cuadra de la casa, por dar derecho. Pero pues como siempre nomás pasaba, nunca entraba. Hasta ya de grande entré una vez. Pero una vez, para ir yo a la tienda esa tenía que rodear mucho, por el miedo que le tenía al animal ese. Porque se venía y se pegaba como si se lo fuera a comer a uno y pues era chiquito. Y la dueña era muy especial, la señora, de esas que, pues que no les gustaba ni que le hablaran o no al perro. En una ocasión venía de la tienda y venía con mi hermana y se vino el perrito. Y ella pues venía para este lado, del lado que se vino el perro. Y le tiró la mordida. No la mordió, pero sí le alcanzó a raspar. Y yo le vi sangre, que le sacó poquita sangre donde le raspó, no le arrancó carne ni nada. Entonces, el miedo de tener un animal ahí lo vencí porque se apoderó el coraje de mí. Y me vino el deseo de matarlo al animal. Lo vencí. Con un mal deseo vencí otro. Agarré una piedra y se le dejé caer al perro. Bueno, yo creo que le di en la panza porque no ladró ni hizo ruido, nomás se devolvió. Y después, ya que pasaba por ahí, el perro seguía igual. Pero cada que pasaba yo, ya no me ladraba. Y pues, como les digo, pues lo que se llevó para controlar el miedo ese que tenía yo del animal. Me acuerdo que una vez el hermano Gregorio dio una clase y se trataba de eso, que el perro que ladra no muerde, que decía, no, y sí muerden, hermanos. Pues ese perro, me acordé, cuando el hermano trajo esa clase, me acordé de ese pelín. Me acordé de ese pelín que no se me olvidó. Y así es, mis hermanos, venciendo el miedo. Vamos a ver en el versículo, en Salmos 27, le voy a dar lectura al capítulo 1 y 2, que dice David. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aquí, buscando yo en una referencia, yo tengo, como muchos de ustedes, bajé la Biblia en el teléfono. Y yo quiero exhortarles a todos, hermanos, que si pueden, usen siempre la Biblia. No usen el teléfono a menos que estén buscando algo que no se acuerdan algo. Pero para leer la palabra, usen la Biblia. Porque buscando yo cómo complementar este versículo, el primer versículo de este capítulo, fui yo y me encontré con la lectura para hacer este complemento y me la encontré en Romanos 8:31, capítulo 8, 31 y 32, que dice que, hablando sobre el miedo que tenía David, que profesa miedo a sus enemigos y todo, dice Romanos 8:31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, dije yo, no, pues sí, pero luego me llamó la atención lo que decía abajo. Dice que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
Entonces, aquí quiero hacer un hincapié en este versículo, porque no sé qué aplicación tengan ustedes. Yo bajé la Reina Valera, 1960 la versión, y déjenme leerles lo que dice esta versión en el celular. Y lo mismo dice, lo bajé en la tableta, es allá en Romanos 8, 31, 32. Cuando uno trata de dar un consuelo o algo, uno por más rapidez casi siempre carga el celular y lee la de esta, la Biblia de aquí, que le viene a uno a la mente, o para buscarlo. Pero aquí en el celular, en el mío, la aplicación es de la Biblia, dice en Romanos 8:32, dice, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego dice, pongan atención lo que dice en el 32, dice, el que aún a su propio hijo no perdonó. Aquí, hermanos, una palabra, están tratando de sustituir la palabra de escatimó, o sea que no, que lo tuvo que entregar, o sea que no escatimó, que no hizo excepción, que también él pagó. Se refiere a que Cristo también murió porque era carnal igual que nosotros. Pero aquí dice, si uno le llega a leer rápidamente, por decir que alguien que necesite algo, le dice, no, es que mira que Dios te va, porque Él es con nosotros, ¿quién con nosotros? Y mira, fíjate que ni a su propio hijo perdonó. Entonces, si uno está dándole consuelo a una persona que no conozca la palabra, y uno también, aquí, eso es lo que yo tengo miedo, de equivocarme, de que nos está diciendo que Dios no perdonó ni a su propio hijo. Una simple palabra nos puede hacer caer en un gran error y podemos afectar a alguien. Y eso es como les digo, es algo que es difícil. Por eso les digo que es mejor siempre estudiar, si va a hablar uno, hablar con la palabra del Señor, porque hay muchas cosas que me he topado yo, muchos versículos, y aunque diga que es la versión Reina Valera, la 1960, no es cierto, porque le cambiaron muchas palabras, y esta es una de las que me encontré cuando hacía esta clase, que dice que Dios no perdonó ni a su propio hijo, y cuando habla de perdonar, pues él que hizo malo para que le perdonara, y menos su propio padre. O sea, no, ¿cómo le diré? Para decirle a una persona que no sepa lo suficiente de la Biblia, pues si ya no dice nada, va a decir, es lo más seguro que se va a ir meditando en eso, porque captan más lo negativo que lo positivo siempre una persona de lo que trata de decirle uno, que uno se lo diga de corazón o algo, pero va a decir, ¿cómo que Dios no perdonó ni a su hijo? O sea, una simple palabra puede cambiar todo, y ese es como les decía yo, que es de mis temores de equivocarme. Pero aquí David, en su sabiduría, clama a Dios, porque decía que rodeado de muchos enemigos. Y vamos a continuar dando lectura. Solo quería aclarar ese punto de este complemento que hice para el primer versículo. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pues ¿a quién podemos temer, hermanos? Si Dios es con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Es el omnipotente, Dios hizo todas las cosas, y yo cada que veo algo que el universo se expande y todo, más admiro el poder de Dios, porque para mí es como si fuera una esfera navideña. Yo creo que ustedes las conocen todas las esferas navideñas. Para mí, así tiene Dios lo que es el mundo y todo el universo y las galaxias, que la podría deshacer así. Así pienso yo que es el poder de Dios, y todavía más grande. Entonces, si ese Dios, que es un Dios vivo, al que nosotros alabamos, lo tenemos en nuestro corazón, y aceptamos a su Hijo, entonces, ¿qué temor puede tener uno? Sí lo va a tener uno, pero en un caso que me pasó a mí, rápido, ahora que me enfermé, cuando iba para el hospital, iba entrando al cuarto de emergencia, y me quiso entrar miedo, hermano. Pero nomás fue lo que tarda en reaccionar la mente, y dije, pero miedo, ¿por qué? Si
estoy confiando en el Altísimo, el que tiene el control de todo. Si me va a llamar es porque ya su propósito tiene. Y desgraciadamente uno no ve cuando muchas personas que no están en el Señor no ven y les entra ese miedo, porque no saben. Uno sabe, yo sé en quién he confiado, dijo el apóstol Pablo, pero esas personas, es triste ver que el miedo que están sufriendo y que no, pues que no tengan ninguna esperanza, o sea, ni a quién aclamar porque no lo han conocido. Pero nomás en lo que se tarda en la mente, mi hermano, ¿qué es lo que tarda la mente en reaccionar? ¿Alguien sabe que 1.5 segundos, algo así, en tener una reacción cuando de una cosa a otra? Por decir que si te das un martillazo, el dolor te llega y la mente reacciona, y si lleva el martillo ya no lo alcanzas a quitar. Un ejemplo así. Entonces los miedos que tenía David durante los primeros salmos habla de eso, que aclamaba a Dios porque tenía miedo y Dios le daba consuelo a su alma, y pues le hablaba por medio de sus profetas. Vamos a continuar con el versículo 3, que dice que aunque un ejército acampare contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. Aquí es una reafirmación de David, de su fe, porque allá en el libro, en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1 y 7, nos dice que Dios no nos ha dado, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Si vamos a leerlo para no equivocarme, no me voy a equivocar con la confusión y salga lo mismo de lo que estábamos hablando ahorita. En 2 de Timoteo 1, 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta es una esta es una de las cosas que estábamos hablando, que es similar a lo que debemos nosotros como cristianos tener, esta fe que tenía David en los tiempos aquellos, que ellos, pues lo más difícil en aquellos tiempos que no tenían la escritura como la tenemos nosotros hoy para escudriñarla. Y él siempre reconocía a Dios, y pues como todo ser humano también falló, pero se levantó. Y pues dice que aunque hay muchas historias de hecho de esto de David, hay una historia que cuando roban el pueblo, que lo saquean, y que va detrás de los ladrones y habla con Dios, y unos se quedaron en el camino que no querían continuar, y se fue con menos soldados, y total rescató todo. Le dijo Dios que iba a rescatar todo lo que le habían quitado, y rescató todo, las vidas y las cosas materiales que se habían llevado, porque estaba confiado en el Señor, y es lo importante para vencer el miedo, la confianza en Dios. Dice, pero este es el versículo que más me gusta a mí de este capítulo, el versículo 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Estas palabras y este versículo no necesita ningún complemento, porque se explica por sí mismo. Qué más bonito que estar en la casa del Señor. Quisiera que esto es lo que le había pedido yo a Dios hace mucho tiempo, y por eso me gustó mucho cuando lo leí, que ojalá y que siempre pueda venir, ¿verdad? Que no vaya un día yo a no tener para la gasolina para venir hasta acá, o que no me pueda mover alguna cosa. Y me pareció muy bonito este versículo, y pues de aquí para adelante lo voy a hacer mío, no lo voy a memorizar, porque eso de que está diciendo David es como casi demandar, es como casi exigir, ¿verdad? Y a Dios no le podemos exigir nada, solo le podemos pedir, pero le está como diciendo, como exigiendo, pero exigiendo mucho, por eso está como demandando. Dice, una cosa
he demandado a Jehová y esta buscaré. O sea, ¿qué es lo que va a tratar de hacer él? Estar en la casa del Señor para alabarle. En el capítulo, continuando con el capítulo 5 y 6, hermanos, dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Bueno, pues nosotros ya no le vamos a traer sacrificios de que borregos, chivos o lo que sacrificaban en aquellos tiempos, pero lo que Él quiere a nosotros es que le alabemos. Y es los medios que Él nos ha dado para alabarle, pues uno de esos es con cánticos, para alabar su santo nombre. Vamos a ver allá en el Salmo 3:34, para complemento sobre este versículo. En el Salmo 3:34, no sé si alguien lo quiera leer o no se oye en el teléfono. 3:4. Sí, perdón, en el Salmo 3, versículo 3 al 4. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Aquí es también este Salmo de David, cuando estaba huyendo de los hijos de Absalón, del hijo de su hijo Absalón, perdón. Y dice eso, o sea que Jehová lo ayudó. Es una confirmación de que el Señor responde las oraciones siempre de sus hijos. Dice que después lo levantó la cabeza sobre sus enemigos. Era, si no me equivoco, mis hermanos, aquí es su hijo Absalón es el que lo quiso asesinar, ¿verdad? Para quedarse con el reino de él. Y pues al último salió triunfante David. Claro que le dolió la muerte de su hijo, pero eso fue un miedo que venció él. Era de los enemigos a los que él se refería aquí en este versículo. Después vamos a dar lectura, mis hermanos, al versículo 7, donde dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti aclamo, ten misericordia de mí y respóndeme. En el Salmo dice, oye Jehová mi voz con que a ti aclamo, ten misericordia de mí y respóndeme. En el mismo Salmo 89, en el Salmo 89, del 14 al 15, nos dice lo siguiente, mis hermanos. En el Salmo 89, del 14 al 15, para reforzar esta lectura que estamos llevando a cabo, dice Salmo 89, 14 y 15. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Déjenme ver, a ver si no se me revolvieron mis notas. Salmos 89, del 14 al 15. Mis hermanos, creo que tengo una pequeña dice en el versículo 7, perdón, decía, oye oh Jehová mi voz, en el versículo 7 del Salmo 27, dice, oye oh Jehová mi voz con que a ti aclamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Es en el Salmo 34:4, dice, busqué a Jehová y él me oyó. Aquí esta es una confirmación más de que David aclamaba a Dios y el Señor le respondía siempre. Creo que si no mal recuerdo, una de las veces que el Señor no contestó las oraciones de David fue cuando nació el hijo que tuvo con la mujer de, ¿cómo se llamaba?
Urias Ateo. Sí, la mujer de Urias Ateo, sí. Que él incluso ayunó, lloraba y estuvo orando por varios días hasta que el bebé murió. Después entran y le dicen, el bebé ha muerto, él se levanta y le dicen, oye, pues te avisamos que el bebé murió. Dice, ¿qué? Dice, ya, dijo, pues ya falleció, dijo, ya qué, pero no es que Dios no lo haya querido a David, sino que tenía que darle un ejemplo y ver que, o sea, que no se iba a salir con la de él como siempre, aunque fuera rey. Esto fue lo que le pasó a David, pero en este versículo, en el versículo 7, en el Salmo 34:4, que dice que le buscó a Jehová y él lo oyó. En esta ocasión sí lo oyó. Dice, ¿por qué buscaremos a Jehová? Dice, en Salmo dice, busqué a Jehová y él me oyó. ¿Y por qué lo buscaremos? Dice en 34. Bueno, el caso es que sí escuchó Jehová a David una vez más. Vamos a seguir con el Salmo 8. En el capítulo 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Seguía clamando David al Señor y decía que buscaba su rostro. Mi corazón ha dicho de ti, o sea que el corazón le dijo a David sobre Dios. Dice, buscad mi rostro, como si Dios le dijera, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Es el versículo 8. Vamos en el capítulo, en Salmos 89, 14, nos dice lo siguiente, sobre buscar el rostro de Jehová. El 14 del Salmo 89, del 14 al 15, dice, del 14 al 15, dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Por qué buscaba David el rostro del Señor? Aquí nos dice en el Salmo 89 que lo buscaba, que porque la misericordia y la verdad iban delante del rostro del Señor. Por eso buscaba David en esta ocasión, dice que por eso buscaba el rostro de Jehová. Después también en el Salmo 105:4 dice, ¿cuándo es cuando debemos nosotros de buscar el rostro de Dios? Allá en el Salmo 105:4 nos dice en qué momento debemos de buscar nosotros el rostro del Señor. Y claro está que no debemos de buscarle nomás cuando tenemos necesidad. No sé si algunos hayan visto es una película muy antigua, blanco y negro, mexicana, que no me recuerdo si es Cantinflas o Tintán, pero que supuestamente le dan un golpe y empieza a soñar que va al cielo. Y luego, pues como es película tipo cómica, primero andaba que correteando que las vírgenes, que las 11,000 vírgenes, 10,000 vírgenes, no sé cómo decir. Y se trata de eso. Entonces después lo traen mostrándole el cielo por unos pasillos, y luego que pasa por un de esos donde hay mucha gente como trabajando, con cartas y todo, como si fuera un correo. Y luego este personaje le pregunta que según San Pedro le andaban subiendo al cielo y le dice, oye San Pedro, dice, ¿y aquí qué es? Dice, no, dice, es el departamento de peticiones. Todas las peticiones del ser humano a Dios vienen a dar aquí. Dice, mira, está lleno, y mucha gente trabajando y estaba lleno de papeles y cartas. Y después continuaron y pasaron por otro cuarto y estaba una persona sola sentadilla ahí, más. Y dice, y luego le pregunta a este actor, le dice, bueno, ¿y aquí qué es? Dice, desafortunadamente, ese es el departamento de dar gracias. De que no había nadie, porque no había jale, como quien dice, no había chamba. Entonces aquí dice que cuando buscamos su rostro, la mayoría del ser humano está impuesto a eso, hermanos.
que está impuesto cuando hay necesidad y en tiempos de tribulación y tormentas o algo, las iglesias se llenan. Pero ya pasa todo y se empiezan a vaciar otra vez. Yo recuerdo una ocasión que allá en México, y ustedes se acuerdan y eso me pasó en México, digo, pero esto iba a pasar, que se acuerdan que iba a pegar un cometa que pegó en Júpiter muy grande hace unos años atrás. Y las iglesias, hermanos, casi siempre en los pueblos de allá están en un lado y enfrente tienen una placita donde va la gente después a recrearse en las tardes. Bueno, en unas iglesias daba vuelta toda la cuadra la gente formada para confesarse por el miedo que les dio, por una persona que malinformó, que decían que eso podía, que tal vez iba a pasar Júpiter y se iba a estrellar en la Tierra, y estaba toda la gente atemorizada, mucha gente se asustó. Y ahorita en estos casos también hay mucha gente, mi mamá me platicaba una conocida de ella de México, vecina que se la pasaba fuera de su casa nomás sentada y creían que estaba enferma, que el coronavirus, pero no, hermano, ella está asustada, incluso le llevaron al hospital, pero era estrés de estar pensando nomás en estos tiempos de tribulación. Entonces hay mucha gente que está enferma de eso, que se enfermó del estrés, incluso han muerto por eso, pero como se estresaron por el coronavirus, se la cargan al coronavirus, la muerte también. Y aquí dice que cuando buscaremos nosotros, cuando debemos buscar el rostro de Jehová. Aquí nos lo dicen en el capítulo 105 y en el versículo 4, dice: buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Y es para consuelo de nosotros que lo tenemos, pero imagínense, como les comentaba yo, de esas personas que no tienen ni Cristo, están sin Cristo, sin esperanza ni nada, es muy difícil. Y nosotros debemos de ser consuelo para esas personas. Para eso nos llamó nuestro Señor, para hacer luz del mundo y para poder ser consuelo para estas personas que están pasando por esta tribulación. Y enseñarles, bueno, nosotros como cristianos ya debemos de conocer el rostro del Señor, que es puro amor, y que aquí al decir su rostro no estamos refiriéndonos a su cara, sino estamos refiriéndonos a su ¿cómo les podré decir? A sus obras, a lo que conviene estar en el Señor, o sea, a los beneficios. ¿Sí me entiende? Ya nosotros ya los tenemos, porque para empezar ya tenemos la paz que solo Él nos puede dar. Y esa paz, nomás siendo cristianos podemos tener esa paz. No puede usted encontrarse a alguien que vaya de vez en cuando a la iglesia, que no esté bautizado ni nada, y decir, no, pues esta persona tiene paz, porque en realidad no tiene la paz. Si uno a veces duda y se preocupa que ya somos cristianos, que ya hemos nacido del agua, y aún así de vez en cuando nos agobia la duda, pues es triste en pensar en estas personas, mis hermanos. Y yo les pido que cuando ustedes oran, que si oran en sus casas, que oremos por todas estas personas que están sin Cristo y sin esperanza, porque si para uno que está afianzado en el Señor es duro en estos tiempos, pues ahora imagínense para estas personas. Entonces, ¿cuándo debemos de buscar al rostro de Jehová? Pues siempre. ¿Y por qué? Pues porque es el único que nos va a consolar y nos va a sacar de cualquier problema que tengamos. Buscarlo y alabarlo por los cánticos, y buscarlo escuchando su palabra y por medio de la oración. Había una predicación que un día que dice que todas las respuestas del ser humano están a medio metro de distancia. ¿Alguien sabe a qué me refiero? Con medio metro de distancia. No. Dicen que es más o menos la distancia que tiene uno de las rodillas al suelo. Dicen en una predicación que oí que la mayoría todas las respuestas de un cristiano están a medio metro de distancia. No tiene nada de malo de arrodillarnos a orar al Señor. Nada de malo. Por eso decía eso, por eso esa predicación sobre eso
se trata. Medio metro de distancia. Dios quiere un día se las pueda traer porque ya había empezado a trabajar en ellas, solo necesito mejorar, ¿verdad? Que a veces pierdo la concentración, pero es una predicación muy bonita que se llama medio metro de distancia. Y si un día llego aquí y traigo un metro o la cinta de medir, van a decir, el hermano va a hablar del medio metro de distancia, porque es un tema muy bonito, es sobre la oración. Así es, mi hermano. Bueno, vamos a continuar con el Salmo 27. Dando lectura, nos quedamos en el versículo 10, que nos dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Sabemos que Él es fiel y Él nos dice que nunca nos abandonará. Dice su palabra, yo te sostendré en mi diestra y no te soltaré, no nos va a soltar nunca. Para siempre, dice Él, porque las promesas de Dios son para siempre. No es que nomás en lo que sales de esta y ya te dejo. O sea, ya saliste del problema, ahora sí. Y desgraciadamente muchas personas dicen así. Ya salí de esta, ahora sí, Diosito, quédate en la iglesia. Ahí nos vimos, déjame. Pues unos como dicen, a darle vuelo hilacho otro rato, a ver qué. Y a ver si cuando necesito otra vez, el Señor me va a ayudar otra vez. Y tal vez sí, porque tenemos un Dios de amor, ¿verdad? Que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero hay veces que, como mucha gente dice, no, se le acabó la suerte a este hombre. No es que se le acabe la suerte, pero pues la palabra de Dios dice que no va a haber persona que no tenga oportunidad de oír la palabra de Dios. Tal vez sean un toquido de la puerta, como antes que iban las atalayas, hombre, escóndete, no contestes, ahorita se van. Que había muy tercas que seguían toque. Y no sé si a ustedes les tocó, digo, pues es que uno hacía cosas bárbaras antes de ser cristiano, díganme si o no, mis hermanos, éramos tremendos. Si usted se bautizó a los 6 años y desde entonces está en el Señor, pues bendito sea Dios, pero uno de nosotros ya llegamos tarde. Mi corazón se tardó más de 25 años que estuvieron tocando la puerta para poder ceder a la invitación del Señor. Decía, como decía una canción, corazón de diamante, pero pues yo decía que era más duro que el diamante, porque hasta el diamante pegándole de poquito en poquito se desgasta o algo le pasa, pero 25 años, hermanos, para poder aceptar la palabra. Y aquí nos está diciendo que aunque nuestra padre y nuestra madre, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él nos va a acoger como dice en la Biblia que quería Dios acoger al pueblo de Israel, como la gallina que recoge a sus pollitos. Así me imagino yo aquí en este versículo que dice que Él nos recogerá, Él nos va a cuidar. Incluso cuántos niños que no quedan huérfanos de chiquitos, y hay no me viene a la mente ahorita el nombre de un hermano que es predicador de la Iglesia de Cristo, que desde chico quedó huérfano. Y por eso les decía yo, les comentaba la vez pasada que admiro la actitud de la hermana y la devoción de allá de Nueva Rosita, de llevar a los niños del orfanato a la iglesia. Y ellos van contentos porque es una de las pocas salidas que tienen, pero se están yendo a empezar a aprender del Señor desde chiquitos. Y primeramente el Señor siempre desde chiquitos se les enseña el respeto a Dios y lo que es el amor del Señor, que ellos lo han de recibir con más hambre que uno, porque ellos no tienen amor de sus papás ni nada. Bueno, pues la mayoría, me imagino yo, que tuvimos la virtud y la dicha de haber conocido el amor de nuestros padres. Uno tal vez nomás de la mamá, pero ellos de nada, no, es difícil. Y ya sea que sus papás los hayan abandonado o hayan fallecido, pero nos dice aquí que el Señor nunca nos dejará. Dice que mi padre y mi madre me dejaren, nunca me dejarán, dijo David. Vamos a continuar con el versículo 11 y 12, ya para terminar. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos
falsos y los que respiran crueldad. Y mire, para cerrar, mis hermanos, quería cerrar con otro versículo, pero para cerrar el capítulo, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas a Jehová. Estas palabras, mis hermanos, son de estímulo y las deberíamos de leer más seguido, porque la congregación siempre va a necesitar de palabras de aliento. Y esto nos lo confirma aquí, que dijo David, dice: me hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y es que sin verdad, vuelvo a lo mismo, en verdad, imagínense vivir sin Dios y sin esperanza. O sea que, imagínense la tristeza. Nomás pongámonos en los zapatos de las personas que están afuera, que están pasando y enfermándose de estrés. Y yo digo que ahorita los que están haciendo su domingo más son los psicólogos, ¿verdad? Porque, pues sí, eso es lo que requiere la gente. Tienes problemas, ahí vas con el psicólogo, porque no saben otra cosa mejor, no saben que gratis aquí está la cura para cualquier mal. Y si no se cura la enfermedad, es porque Dios tenía su propósito. Si tenemos que perder a un ser querido, es porque el Señor tiene otros planes, que nosotros no podemos cuestionarle a Él. Mucha gente cuando fallece, ¿cómo está la gente llorando? ¿Por qué, Señor? ¿Que por qué te lo llevaste? ¿Que por qué? ¿Quién somos nosotros para cuestionar al Señor? Son cosas tristes que pasan, y pues sí, mis hermanos, no hay más que seguir orando, seguir fiel al Señor y pedirle que nos podamos consagrar a Él más cada día con día, para servirle, porque es lo que Él quiere de nosotros, que le sirvamos y que le adoremos. Muchas gracias, mis hermanos, por su tiempo, y como le digo, sigan orando, oren por mí, porque quisiera un día poder, no crean que quiero igualarme al hermano Gregorio o al hermano David, no, quisiera estar poquito más abajo que Cristo nomás. O sea, en humildad, necesito más humildad, y para llegar a ser una persona grande, uno sobresalir en la palabra del Señor, primero que nada necesito humildad. Muchas gracias, mi hermano, por la atención, y que el Señor los bendiga. Amén. Gracias. Gracias, hermano.